Chicos, buenos días. Bueno, hoy vamos a trabajar con la materia de geografía referente al martes 30 de abril. A lo mejor tú me vas a decir aquí una pausa, maestra, ¿por qué no me ha felicitado si es Día del Niño? Obviamente, chicos, ustedes dentro del salón de clase pues ya me han dicho que ya no se sienten tan niños como tal, pero si tú todavía festejas el Día del Niño, pues te mando un afectuoso saludo, espero que te la pases bien, ojalá que tus papás te chiflen un poquito el día, dices que ya en segundo de secundaria ya vas a festejar el Día del Estudiante y a lo mejor pues disfruta este último Día del Niño, pero pues bueno, nada más era para hacer una pequeña mención. Bien, el tema, chicos, con el cual vamos a trabajar el día de hoy es la importancia económica del turismo. Habíamos estado trabajando con toda la parte de las ganancias que se obtenían con el turismo, cuáles eran las cosas positivas y negativas. Habíamos visto también el tipo de turismo que existía, que se iba por de cultura, de negocios, de descanso, los beneficios que me dejaba a mí como persona realizar viajes, y porque entonces decíamos que descansábamos, nos desconectábamos de las situaciones cotidianas que vamos viviendo en el día, nos ayudaba a relacionarnos con nuestros familiares, con las personas que viajamos. Pero el día de hoy vamos a ver cómo la parte del turismo ayuda de manera económica a los lugares en los cuales pues se va a realizar dicha actividad. El aprendizaje esperado por el día de hoy será analizar los efectos y las actividades turísticas en relación con los lugares donde se desarrollan en el mundo, cuáles son los beneficios económicos para ese lugar en especial en donde se lleva con mayor frecuencia esta parte del turismo. Número 2, identificarás y analizarás las relevancias económicas que representan las actividades turísticas para las comunidades y los territorios. Entonces, vamos a empezar con nuestra reflexión del día de hoy. Te pregunto a ti, ¿cuáles crees que sean las ventajas de que en tu país haya gran arribo de turistas en temporadas vacacionales? ¿Cuál será la ganancia y no tanto económica? Esta parte de qué es lo que pasa cuando muchos turistas, obviamente, ya sean nacionales de aquí mismo de tu país y personas extranjeras vienen a tu país a realizar el turismo. Sabemos que hay personas que se quedan desde 3 días hasta 15 días, hasta un mes, dependiendo de sus posibilidades económicas. ¿Cuáles serán las ventajas, chicos? Yo te invito a que lo pongas en los comentarios para saber tu respuesta. Y número 2, te invito a que recuerdes por lo menos 2 atractivos turísticos que hayan en tu entidad, obviamente en tu estado. Sabemos que tú vives en Nuevo León. ¿Cuáles serán las 2 sitios turísticos que más se visitan aquí en Nuevo León, por ejemplo, y cuáles has visitado tú? Eso también me gustaría que me lo agregaras en los comentarios para poder yo conocer tu respuesta. Bien, chicos, vamos a pasar a el tema específico del día de hoy, recordando más o menos qué es el turismo. Dice, chicos, que el turismo contribuye de modo significativo a la actividad económica de un lugar. Obviamente trae ganancias económicas de dinero para los lugares en los cuales se desarrolla el turismo. En los países desarrollados es muy importante, pues obviamente esta parte del turismo, aunque se dice que no es su única fuente de ingresos. Los países desarrollados no viven del turismo, viven de un sinfín de actividades que se realizan por ser obviamente pues un país de primer mundo. Por ejemplo, Francia, pues es un país que obviamente tiene muchísimos visitantes al año, porque pues uno de sus atractivos, como ya lo habíamos visto, pues es la Torre Eiffel. Entonces miles de personas viajan con el objetivo de conocer este símbolo emblemático de este país, y entonces pues obviamente se generan bastantes ganancias. El turismo contribuye mucho a la economía de un país como tal, pero no es el único sector que ocupa, pues las personas no viven nada más de eso, generan sueldos, a veces hasta por ellos mismos, ¿verdad? Porque tienen negocios propios. Entonces, cuando son países de primer mundo, no viven nada
más del turismo. Obviamente eso les ayuda, pero su ingreso mayor pues son otras actividades que realizan ellos. Bien, chicos. En cambio, en muchas naciones, en vías apenas del desarrollo, como pudieran ser algunas de América Central, el turismo suele ser la única solución a los problemas de empleo, ya sea un empleo formal o un empleo informal. ¿A qué me refiero con esto? Hay países, por ejemplo, que no cuentan con una infraestructura económica estable o que no tengan empresas bien establecidas, negocios bien definidos y que entonces su única fuente de ingresos es el turismo. Obviamente, sabemos que si es un país que no tiene los recursos, pues se te va a dificultar quizás hasta hacer publicidad de los atractivos naturales que tienes tú, pues obviamente para llamar la atención de las demás personas. Entonces, aquí desgraciadamente lo que me dice es que muchos países, digamos, pobres, sí viven nada más del turismo y de lo que el turismo les genera. Pero obviamente hay muchas situaciones que no están reguladas, como esta parte del empleo. Ahorita vamos a definir qué es un empleo formal y qué es un empleo informal. Bien, ¿qué es un empleo formal? Se denomina empleo formal al que se encuentra formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y un empleador y se ajusta a los requerimientos de la ley. Bien, ¿qué quiere decir esto? Un empleo formal es toda aquella empresa que te genera un contrato y entonces vienen cláusulas que obviamente tú tienes que cumplir y que la empresa tiene que cumplir contigo. Aquí viene la parte en la que se te genera un sueldo de manera base, digámoslo así, que entonces tú ya sabes que dependiendo de la empresa, ya sea cada quincena o cada semana o cada 14 días, la empresa te va a estar pagando tu dinero tal cual. No sé si son 1,500, 3,000, 7,000 pesos, no lo sé, la cantidad que la empresa te estipule para el trabajo que tú vayas a realizar. Esta parte del empleo formal también tiene sus ventajas. Obviamente, pues te genera, aquí en México nos genera lo que es el seguro social, que va de la mano con aportaciones que tú vas a hacer para cuando tú ya seas mayor, que se le llama esta parte del retiro, y que entonces, no sé, también te dice aquí que vas a trabajar 5, 6, 7, 8 horas, dependiendo del tipo de trabajo que tú hayas elegido. También te puede decir, por ejemplo, si vas a tener que caja de ahorro, que si vas a tener algún tipo de prestaciones, todo eso se maneja en un empleo formal. El día que tú decidas retirarte de la empresa, pues la empresa estará obligada a darte una parte proporcional, digamos que por la gratificación de haber trabajado con ellos cierto tiempo, pero obviamente tú también tienes que cumplir con ciertos requerimientos para que pues la empresa pueda darte todo ese tipo de beneficios. Entonces, esa es la parte del empleo formal. Acuérdate que firmas un contrato y entonces tú, mediante las cláusulas, pues trabajas condicionado a lo que la empresa te dice como tal. Y el empleo informal, pues es la contraparte. Se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del contrato tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes. Vendrían siendo aquí los vendedores ambulantes, los trabajadores de servicio doméstico, los limpiavidrios, entre otros. Esta parte del empleo informal es lo que nosotros comúnmente vemos cuando vamos en las calles y nos paramos en un crucero y vemos a un muchacho o un señor lanzando como pelotas y hace acrobacias o algo para ganarse quizás algunas monedas. Lo ves, por ejemplo, también en los mercaditos, estas personas que pues destinan su tiempo y ellos saben qué vender y qué no vender y cuánto tiempo invertirle a su negocio. Entonces ese se le considera un empleo informal porque pues no están sujetos a un contrato, obviamente no tienen seguro social, eso nada más aquí en México, ¿verdad? No sé, no tienen una hora de entrada y de salida, pero obviamente ellos no tienen el beneficio de que cada quincena o cada catorcena o cada semana reciban un salario como tal. Ellos, chicos, tienen que estar a expensas de lo que venden o de lo que realizan. Por ejemplo, si tú ves un muchacho que lava los coches o los parabrisas,
o sí, estas partes de que así que le ponen agua y te limpian ahí el parabrisas, a lo mejor ellos por día, no sé, saquen 100, 200 pesos, pero quizás habrá días en los que no saquen ni 50 pesos. Eso ya va a depender de cómo les vaya en el día, qué es lo que pasa con este tipo de empleo informal, o por ejemplo los que venden comida en las calles y todo eso. Entonces, eso es a lo que se refería con la parte de los empleos y referente a los países menos desarrollados. Entonces, este tipo de empleos por lo general son mal remunerados, seguimos hablando del empleo informal, y ofrecen condiciones laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección legal para sus relaciones laborales, son empleos sin protección social, que era la parte del seguro social, o sea que si te enfermas, ¿a dónde vas a ir a consultar? Porque tú no generas este beneficio. No te brindan estabilidad económica, pues obviamente tú no sabes cómo te va a ir en el día. Si es que tú te dedicas a vender cosas, pues a lo mejor un día sí vendes, otro no, día sí y día no. Entonces tu salario no está asegurado. Bien chicos, en la tabla 3.4 de tu libro viene la siguiente tabla. Principales destinos turísticos en el mundo referentes al año 2016. Aquí vamos a ver cuáles son los países que generan mayores ingresos al año, obviamente gracias al turismo. Tenemos en la posición número 1 a Estados Unidos. Él genera 205.6% de ingreso al año, o sea, obviamente sabemos que es un país desarrollado. En el segundo se encuentra España, en el tercero Tailandia, en el cuarto se encuentra China, en el quinto Francia, en el sexto Italia, en el séptimo se encuentra Reino Unido y en el 8 se encuentra Alemania. En el número 9 se encuentra Hong Kong, en el número 10 Australia, en el número 11, aunque no me lo creas, se encuentra Japón, en el número 12 Macao, en el número 13 India, en el número 14 nos ubicamos los mexicanos y en el número 15 los Emiratos Árabes. Por ejemplo, fíjate, las ganancias que genera Estados Unidos al año, los ingresos son de 205.6%, mientras que México apenas recibe el 19.6%. Y sabemos que México tiene diversidad, pero así bastante, y tiene muchas playas, tiene muchos ecosistemas, tiene muchas áreas verdes, pero pues obviamente nos falta como esta parte de la publicidad para llamar la atención de las demás personas y que entonces vengan a visitarnos. Entonces, con base en la tabla, yo te invito a que tú realices esta actividad, obviamente en tu laboratorio. ¿Cuál es la cifra máxima y mínima que se genera obviamente con los ingresos de la tabla que vimos ahorita? La siguiente sería a qué países pertenece la mayor cifra y la menor cifra de ingresos. Número 3, ¿en qué posición se encuentra México? Eso también es muy importante que tú lo tomes en cuenta. ¿En qué posición se encuentra México en la tabla de aquellos países que tienen mayores ingresos? ¿Y a qué crees que se deba que México se encuentre en ese lugar? Eso chicos lo vas a contestar con ayuda de la tabla 3.4 de tu libro con las páginas que te mencioné. Bien, piensa y sé crítico. Yo te invito a que reflexiones un momento y me ayudes a responder esta pregunta. Dice, el descanso de los seres humanos es necesario para su salud mental y física. Si las vacaciones se planean bien, son una oportunidad para descansar, conocer nuevos lugares, acrecentar la cultura, o sea que yo aprenda cosas nuevas y fomentar el amor a mi planeta. Esto es referente a los espacios verdes, a todo lo que tiene que ver con la parte de la naturaleza o lo que nosotros conocemos como el ecoturismo. Y reflexiona lo siguiente, fíjate bien, ¿qué podrías hacer para que la población de tu comunidad disfrutara con calidad y responsabilidad aquellos espacios interesantes? ¿Qué podrías promover tú, por ejemplo, en las personas que quisieran venir, no sé, a tu entidad, por ejemplo, digamos, a Bioparque Estrella, a las Grutas de García, alguna playa de tu país como puede ser Cancún, como puede ser Acapulco?
¿cómo les ayudarías tú para que ellos entiendan la importancia del cuidado de que pues nosotros venimos a visitar pues quizás otros pues pueblos, otras playas, otras cosas que a lo mejor ellos no tienen? ¿Cómo le harías tú para que ellos tengan conciencia de que es importante conocer, valorar y respetar los lugares en los que pues ellos se están desarrollando? Entonces, chicos, para recordar los tipos de turismo, es importante también que no olvides los tipos de turismo que hay, porque pues obviamente vamos a estar trabajando con ellos cotidianamente. El tipo de turismo, recuerda que es el turismo cultural, el turismo rural, porque aunque no me lo creas, también hay personas que disfrutan de ir a esta parte de, no sé, a lo mejor un pueblo o alejarse totalmente de los distractores de una ciudad urbana y ellos deciden irse a esta parte de las zonas rurales donde no haya contacto con internet, ni ruido de carros, ni contaminación, como esta parte de algo puro para descanso. Hay gente que también disfruta del turismo rural. El otro sería turismo de naturaleza, que lo conocemos como ecoturismo, que tiene que ver con las montañas, las sierras, toda esta parte de las llanuras que están en lo alto y que entonces la gente disfruta de ir a acampar, disfruta de ir a hacer ejercicio al aire libre en estas partes. Por ejemplo, aquí en Monterrey pues está Chipín, que está el Parque Ecológico La Estanzuela, está la Huasteca, como ya te lo había mencionado. El turismo de sol y playa, que eso es uno de los atractivos mayores que tiene México. Pues sabemos que está, por ejemplo, te digo, Cancún, está Acapulco, inclusive está toda esta zona de las pirámides que también se encuentran por allá por el sur, y entonces pues las personas gustan de ir a estos lugares a tomar el sol y a descansar y estar en contacto con el mar, obviamente también siendo conscientes de que tenemos que cuidar la naturaleza. Se da el otro tipo de negocios. Este tipo de turismo es bastante común que se den las personas que trabajan en empresas en los cuales tienen que estarse dirigiendo a otro tipo de lugares, porque entonces quizás tienen que ir a verificar que si, no sé, en Guanajuato tienen una planta de, no sé, de electrónicos de X marca, que ellos trabajan para esa empresa, tienen que ir a supervisar y entonces se da este tipo de turismo. El otro tipo sería el turismo de bienestar, que es el tipo de turismo que se da con regularidad, que es para descansar, y aquí ya es libre. Tú ya decides si te vas a una playa, si te vas a un pueblo mágico, si tú decides irte a lo rural, ya dependerá de tus gustos y tus necesidades. Entonces, chicos, este tema pues es bastante breve. Es un tema muy sencillo porque pues como te comento, sabemos que el turismo nos deja gran aporte económico porque pues obviamente aquí cuando vienen pues se generan gastos en comida, en bebidas, en artesanías, y entonces toda esta parte del turismo trae ingresos económicos para los países en los cuales las personas van a disfrutar y a pasar un rato agradable. Entonces a México sí nos sirve y sí nos ayuda mucho el turismo que generan otras personas de otros países y obviamente nosotros también aquí como mexicanos. Entonces, por hoy sería toda esta clase y lo retomamos más adelante.